Bueno, seguimos hablando con William Barrientos, él es diputado a la Asamblea Nacional. Buenas tardes, dígale al señor William que estoy esperando una ayuda, que le dejé una carta, pero no está el teléfono y el nombre de la persona, de modo que si usted la tiene, nuestro equipo de producción, para que, si no lo hace, pásame su teléfono y el nombre y con mucho gusto pues se la entrego al diputado. Cuando el gobierno expropia una empresa es como si arrancara una rosa de raíz, la marchita. Bueno, seguimos. Entonces, estamos hablando de un asunto que me parece muy importante. Visto esta situación tan compleja, nos hemos metido los venezolanos en una especie de laberinto y alguien tiene que destrancar el juego. Es que hay que buscar los acuerdos, es la hora de acuerdo. Habrá cosas incluso que resulten para algunos inaceptables, pero si ello propende a crear las condiciones que inicien el proceso de mejoramiento del país para salvar a los miles de venezolanos que están en la inanición, que están en las absolutas carencias de tantas cosas, que están en lo infrahumano, creo que se justifica. Sí, mira. De modo que es hora de la política. Sí, yo estoy de acuerdo 100% con eso y eso lo he planteado en la mesa de unidad. Además es muy importante revisar la experiencia chilena, el derecho al perdón, las alianzas bilaterales con factores que aun cuando siempre los hemos adversado de carácter ideológico, mantienen una reserva moral, mantienen una reserva democrática, no están complicados ni en el tráfico de estupefacientes, ni están complicados en el tráfico de narcóticos, ni tienen nada que ver con eso, ni se han robado los dineros públicos de la nación, son solo creyentes de un concepto de carácter ideológico y eso hay que respetarlo, porque no todos podemos pensar igual, de manera tal que llegó la hora de la alta política, de buscar diques de entendimiento que nos permitan recomponer a Venezuela en el marco del concepto de las realidades posibles. Y las realidades posibles son de que haya un país donde se respete la propiedad privada, donde se reactive el aparato productivo, donde vuelvan los inversionistas, donde se abran las líneas crediticias, porque de lo contrario el país entraría en una suerte de una profundidad de la crisis que sería como una olla de presión, donde nadie pudiese controlar. Pero, la efervescencia de carácter sabe que social. En las últimas horas, los venezolanos que no estamos involucrados en los temas de los partidos, que no quiere decir que no pensemos en la cosa política, que es un tema muy serio, al que no hay que rehuir, sino por el contrario, asumirlo con madurez para poder militar en esa condición de ciudadano y no estoicamente ahí viendo qué pasa, etcétera, porque eso no es un ciudadano. De modo que quiero decirle que en estas horas pasadas se habló de expropiación, por ejemplo, de la Polar, el tema de Antonio Ledesma, lo relacionado con los presos políticos, todos estos asuntos, en lugar de avanzar para la flexibilización y buscar un gran acuerdo en relación a lo que estamos hablando, que tiene un contexto, las cosas se ponen más duras. Hay un dirigente estudiantil de Mérida, Wilka Fernández, que fue detenido. Sí, hay amenazas constantes, incluso se profundiza, se radicalizan las posiciones. En el caso del maltrato a los visitantes, la familia de López, lo que acaba de pasar con Antonio Ledesma, Rosales, me imagino que Rosales esperaba que pudiera ir en condición de casa por cárcel y comenzar a poder apelar a los mecanismos de la justicia. Todo eso está negado, el Estado de Derecho está bastante lleno de verrugas, muy comprometido. ¿Cómo hacer para que estos asuntos, porque pareciera entonces, según lo que usted está diciendo, que hay divisiones en esas cosas muy importantes en el seno del mismo gobierno? Hay sectores del mismo gobierno que han conversado y no comparten ese tipo de política radical. Nos los han expresado de manera muy clara y están dispuestos a una alianza siempre y cuando se respeten, según lo que ellos han señalado, sus derechos humanos, sus derechos constitucionales y no haya una persecución. Yo creo que ese tipo de garantía en el seno del bloque democrático debe de dársele. Aquí debe haber una suerte, ¿verdad?, de hacer
un gran encuentro que nos permita lograr elementos de unidad posible para poder salvar el país. De lo contrario, por ejemplo, el gobierno ha venido rechazando todo. Rechazó la ley que plantea la crisis alimentaria. Señaló de manera que aquí no hay crisis alimentaria, que el problema es la guerra económica, que los anaqueles están llenos. El mismo discurso. Rechazó la ley que planteamos sobre el decreto de ley que habla sobre la crisis humanitaria, a sabiendas que no hay 80% de los fármacos y los 170 esenciales que se utilizan prácticamente a diario en las emergencias. Rechazó la ley de amnistía mucho antes de haberse discutido en el Parlamento. Ya el presidente en un discurso dijo que no. Pero eso es un ala radical. Cada día Maduro se aísla más de la Constitución y se aísla más del pueblo y tiene rechazo. Él busca una suerte de salida violenta que le permita decir y justificar que lo sacó la derecha, que lo sacó el imperialismo, pero ciertamente es que él se ha convertido en un hombre incapaz para dirigir esta república y para poder resolver los graves problemas por los cuales atraviesan los venezolanos, que pareciese que se hiciesen irreversibles, pero no. Yo todavía apuesto a que es posible constituir un amplio bloque que permita de una vez por todas señalarle al presidente que el rumbo que tomó es equivocado y que de no dar un giro a ese tipo de política radical y a ese modelo comunistoide bastante vetusto, que no se corresponde con la realidad y que lo que está llevando al pueblo a pasar más hambre, más necesidades, que no sirven los servicios públicos, que aumenta la criminalidad, que se muere la gente en los pasillos de los hospitales, que definitivamente no encuentra alimento. Bueno, si sigue con esa conducta, Maduro va a ser sacado por una corriente social. Eso está escrito en la historia, y que es un pueblo tranquilo, está a punto ya verdaderamente de efervecer en función de la búsqueda de su destino. Y yo creo que para ello los diputados tenemos que convertirnos en vanguardia para discutir, bajar a los barrios, discutir por asamblea, hacer caminatas casa por casa y defender a la gente sus intereses, convertirse en instrumento útil. Ese es el papel fundamental. Y por supuesto, seguir adelantando las conversaciones con ese sector democrático del chavismo que ya van bastante adelantadas sobre la base de combatir el radicalismo que mucho daño le ha hecho al país. Dice la televidente que ahora se identifica: me llamo Yaxibit Méndez, soy quien solicitó ayuda, vivo en La Chamarreta, y aquí está el número. Okay. ¿Es probable, diputado, que ustedes en las campañas, cuando tienen contacto con la gente, transmitan mensajes que puedan ser malinterpretado, o ustedes realmente están en capacidad de conseguir ayudas a las personas? Mire, yo le quiero decir algo, ¿no? Con esto de la crisis y los estrangulamientos financieros, yo pertenezco a un partido político que es Nuevo Tiempo. Nuevo Tiempo tiene una alcaldía que tiene una nómina abultada, una alcaldía que tiene un estrangulamiento financiero, una alcaldía a la cual se le niegan los camiones, es decir, que está en estado de precariedad. Entonces yo no puedo comprometerme con ayudas y con cosas. Lo hice en la campaña la vez pasada, quiero decirle, y pedir perdón a la gente, porque hubo algunos compromisos que tenían que ver, porque teníamos la gobernación, y que al final la gobernación tenía que resolver. Pero un diputado, estamos hechos, es para ser instrumento útil a la sociedad en cuanto que luchamos por su derecho. ¿Qué podemos hacer por Pero vamos a ver qué podemos hacer por ella, vamos a llamarla. De La Chamarreta, ahí está el número, sí. Espero que por lo menos usted le pueda llamar. Ustedes siempre han sido profetas del desastre, dice un televidente. No, no profetas del desastre. El desastre es lo que hay en este país, usted mismo lo está viviendo. Vaya al mercado, vaya a la cola, vaya a una farmacia, haga periplos por todos lados, vaya a la emergencia de un hospital, vaya a los pisos. En estos días acudí a visitar a un paciente en el piso número 6 del Hospital General del Sur. ¿Sabe qué era lo que tenía el paciente? De 24 años, de Manuel Dagnino, es decir, una parte urbana. Tenía tuberculosis, enfermedad con la cual murió Simón Bolívar, producida por el bacilo de Koch. O sea, siglo XXI, época cibernética, donde se escriben más de 2 millones de libros diarios en el país.
Tuberculosis. Pero ¿Cuánto más estará además una cantando? enfermedad que fue tan erradicada Claro. que el viejo hospital antituberculoso, ante la carencia de pacientes, Se cerró. se convirtió en hospital general. General. Recuerden ustedes la época de Pedro Iturbe, De ¿no? Pedro Iturbe. Realmente hemos echado para atrás bien feo, ¿no? Las calles están semisolas, el parque automotor en quiebra, cada vez menos carros en las calles, dice Marco Montiel. Pero ¿y cómo si se ha desatado una ola de criminalidad, de secuestro, de robo? En fin, nadie tiene tranquilidad. ¿Y cuánto leemos de cantidades astronómicas de dinero aprobado al Ministerio Popular para la justicia? Y que, entre comillas, y la paz. Y todo ese Sí, pero es que dinero se ha convertido en letras tampoco ahí no muertas. se consiguen repuestos. Las baterías cuestan X. 7.000 bolívares creo que es la cosa, 10.000. Pero para que Cauchos. usted la pueda comprar realmente tiene que bajarse con 40.000, 50.000 o 60.000 bolívares. ¿Y quién puede tenerlo hoy día? O sea, de modo que entonces los carros van quedando por allá sin cauchos, sin baterías, sin luces. Esa es la historia, ¿no? Díganle al señor Barrientos que se acuerde de las personas de la parroquia Luis Hurtado, dice Ovidia Gutiérrez. Bueno, para que sepa, en esta oportunidad me ha tocado a mí, yo no tengo suplente, yo regreso los viernes. Los sábados acudo a parroquias, Manuel Dagnino, es muy grande ese circuito, Francisco Eugenio Bustamante, y ya hemos con los secretarios generales y con las asociaciones no gubernamentales organizado actividades que están en un mantel de actividades en la parroquia Luis Hurtado Higuera y por supuesto San Isidro, que es mitad urbana y mitad rural. Mi saludo al doctor William, fue mi jefe en el Instituto Nacional de Nutrición, me imagino, Fanny Rondón. Sí, un beso para Fanny. Bueno, ya estamos en la parte final, ciertamente uno quisiera tener quizá como que algo concluyente, ustedes estarán esperando, pero bueno, díganme algo acerca de lo cual atenerme. Yo creo que esto lo construimos todos juntos. El parlamentario, pues, tiene sus limitaciones. Estos días pensaba acerca de, ¿usted sabe cuánto gana un parlamentario? Yo he estado en Caracas recién, hace unas 2 semanas, y regresé espantado de lo que cuesta, a pesar de que me dieron una tarifa especial de hotel, etcétera. Solo movilizarse del aeropuerto a un hotel en Caracas cuesta 3.000 o 2.500 bolívares. El viaje para subir, igualmente para bajar. Y es que usted tiene que andar además con muchísimo cuidado. A un kilómetro, cualquier taxi le cobra 800 bolívares. O sea, ¿cómo puede entonces? Es la precariedad enorme. Un parlamentario creo que está ganando 25.000 bolívares, ganan ustedes. $39, Sí. que hacen Sí. 39.000 Entonces, bolívares. la cosa es muy complicada. Realmente lo que tenemos en nuestras manos exige que no descarguemos todo. Yo no le estoy diciendo a nadie que tomemos como, bueno, pobrecitos los diputados, ellos se postularon, ellos decidieron asumir esa responsabilidad y nosotros como ciudadanos debemos hacer que la cumplan, profundizar nuestra presión para que cada vez sean el mejor instrumento de nuestra representación, pero no podemos quedarnos solo en ese mecanismo, sino ser parte de una dinámica que al final sea la sinergia que se concrete en el dirigente, en el líder, en el activista, en el ser social, que hoy día está muy llamado a hacer justamente eso, no abandonarse en lo social, en lo colectivo. No podemos seguirnos encerrando en nuestro cuarto, en el apartamento, en la oficina o en nuestra empresa, porque no habrá empresa, no habrá oficina, no habrá tranquilidad si no hay el país que todos podemos construir, el que alguna vez hubo, que se llamó Venezuela, era un tema de comunistas, de socialistas, de adicos copellanos, etcétera, de peleas verbales, de disputas frente a temas tal, pero había siempre una unión y una capacidad para encontrarse, familiares, hermanos que eran adecos copellanos o del MAS, etcétera, pero podían compartir. Hoy día este asunto está muy reñido con la armonía, incluso con lo que significa la concreción del ente social o del núcleo familiar. Gracias al diputado William Barrientos. A ti. Sí. No nos vamos a victimizar, pero vamos a ir a la calle a luchar con la gente porque este país hay que conquistarlo y donde quepamos todos, sin distinción de razas y colores. Nosotros estamos dispuestos. Acompáñenos a luchar.
Bueno, y al final llega una nota, dice lo siguiente: para saber desde cuándo ejerce su postura de diputado y qué promesa importante es capaz de realizar y cumplir con hechos. Bueno, sí, fueron electos el 6 de diciembre, etcétera. Ha pasado unos días. Uno siente que son meses, que son años. Es que la cosa es difícil y es pertinente entender que la gente sienta ese tipo de angustia, esa gran presión, porque saber que la vida está en el vilo no es poca cosa. Por mañana nos vemos. Chao. Movistar, patrocinamos pasión, patrocinamos fútbol.